Esto es una sesión, ¿vale? Ujú, Desde ahí hasta ahí. Este es el perfil de esa sesión, ¿vale? ¿Veis esta línea punteada roja? ujú. Ese es el BIPOC, ¿vale? El punto donde mayor volumen hubo en ese momento de la sesión, que como veis se va cambiando. Este es el recorrido que ha ido haciendo, ¿vale? Si me seguís con el veréis que se corresponde con lo que estoy dibujando, ¿vale? Eh, es muy llamativo que cuando sucede una migración en el BIPOC, una migración es pasar de ese punto a este punto, ¿vale? Pasar de 1 a 2, ¿vale? En un momento dado, el precio, el nivel de mayor volumen se encontraba aquí, se encontraba en 1, y en un momento dado se añade un volumen extra al mercado que lo que hace es que se migra hacia el punto número 2, hacia aquí. ¿Veis ese cambio? Ujú. De aquí a aquí. Pues visualmente hemos visto que cuando suceden este tipo de cambios, muy probablemente anticipan una salida del movimiento, ¿vale? Anticipan un movimiento. Lo que no sabemos es en la dirección, ¿vale? Obviamente. Pero si por el contexto podemos intuir algo, pues es relevante tenerlo muy en cuenta, porque a lo mejor estamos manejando esta sacudida, ¿vale? Si vemos esta migración, tras ver la sacudida y tras ver este gran desplazamiento que es relevante, estoy escuchando algo, no sé si... Sí, perdona, son mis WhatsApps, Ah, vale. que como Vale, estoy vale, con vale, el ya está, no te móvil, yo preocupes. siempre lo apago, ¿eh? No te preocupes. Si veo esta sacudida, por ejemplo, y esta reacción con estas buenas velas, pues esta migración del BIPOC, pues a lo mejor me pone ya en antelación de querer buscar la continuación alcista, ¿vale? Teoría básica con la que quedarse. Las migraciones del BIPOC muchas veces preceden a posteriores desplazamientos del precio, ¿vale? Tal y como sucede aquí. Esto es un ejemplo de ayer, creo, pero que que es muy, es muy interesante. Punto número 1, punto número 2, migra y a partir de ahí, desplazamiento, ¿vale? Esto lo vamos a ver pues infinidad de veces, sobre todo cuando hay cierto volumen. Aquí, por ejemplo, no ha aparecido en la sesión de hoy, se ha mantenido aquí durante toda la sesión. ¿Veis que no ha migrado? Lo ideal que hubiera Mm. sido, si yo estoy trabajando esta potencial distribución, ¿vale? Si yo veo esto, veo la ruptura y veo un potencial test y seguido a ese potencial test le veo que me migra en el BIPOC aquí, Ya está, ¿no? eso es una señal brutal, ¿vale? Que añadiría fortaleza a lo que buscamos, ¿vale? De este concepto de las migraciones del BIPOC, pues ha nacido otro tipo de operativa más intradiaria, como puede ser vemos otro ejemplo muy interesante, que son las reversiones con los tipos de patrones P y B. Esto se denominaría como un patrón P, ¿vale? Un perfil tipo P, perdón, que es donde deja la mayor parte del volumen en su parte superior, ¿vale? Vemos que esta es la zona de valor. Y aquí vemos una leve negociación, ¿vale? Por abajo, poca negociación y por arriba, más negociación. En definitiva, podemos sugerir que eso es una forma de P. El precio está subiendo, ¿vale? Vemos que el BIPOC migra de aquí, si no sé si lo veis muy bien. Sí, sí, se ve perfectamente. Pues fijaos en este ejemplo. El BIPOC, la migración del BIPOC, así lo puedo ampliar un poco más, hombre. Ahí mejor. El BIPOC se encontraba en este punto, ¿vale? Migra a este punto y se produce este desplazamiento. Eso es justo lo que buscamos siempre, ¿vale? Que con cada migración se produzca un desplazamiento. Por eso veis que para intradía, para mí me resulta más que interesante tenerlo en cuenta. Vale, se produce este desplazamiento. El BIPOC se encuentra en ese punto, lo migran a este nuevo nivel de precio, ¿vale? ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿vale? Es una primera señal de, pues quizá potenciar reversión, porque cuando yo busco continuaciones quiero que aparezca exactamente esto, ¿vale? Eso es una debilidad, ¿no? Exacto es. Una debilidad en este caso alcista, ¿vale? Puede ocurrir exactamente igual a la inversa,
Pero si yo quiero seguir comprando, quiero que pase esto, que pase de estar aquí a estar aquí y que se vaya, ¿vale? Y de igual manera, si me lo migran de aquí a aquí, quiero que se vaya. Y si no se va, si me hace esta guarrería, yo ya empiezo a estar predispuestos a quizás cortos, ¿vale? Fijaos, esta guarrería. Esto tú lo puedes etiquetar, perdón, como una estructura de la metodología Wyckoff. Pues no, porque esto es una guarrería. Esto ¿quién lo puede analizar? Pues vamos a ser más inteligentes. En este punto, yo lo que veo es que aquí hay una zona de negociación y es por eso que es interesante pues manejar pues, estos conceptos de volume profile. Pues me marco los niveles superiores e inferiores, ¿vale? Pues suficiente. Si tú me hubieras querido comprar aquí, como lo que acabamos de ver en el SP500, pues mira, no es por ser ventajista, pero el primer TP que hubiera sido los máximos, te lo hubiera dado, ¿vale? Yo no hubiera comprado ahí. Y mucho menos tras ver esta migración que no ha tenido continuidad, ¿vale? A partir de ahí, vemos esto, ¿vale? Y sacudida, o sea, la sacudida y esa intencionalidad bajista que recorre toda la estructura, más que esto es muy pequeño, ¿vale? Habría que tenerlo en cuenta. Sobre todo quiero referirme con respecto a la migración. Migraciones que no tienen continuidad, que el precio lateraliza, fijaos todo lo que lateraliza y el BIPOC se mantiene. Debilidad, ¿vale? Debilidad en el movimiento. Si quieres estar predispuesto a buscar alguna incorporación en corto, pues sería más que interesante ver este tipo de patrón antes, ¿vale? Quedaros con ese concepto. Cuando tú quieres incorporarte en continuación, busca esto. Busca la migración primero, ¿vale? Y a partir de ahí, para arriba. Claro, muchas veces pues, se te va a escapar, pues si manejas gráficos de 15 minutos o de 1 hora, pues muchas veces vas a perder. Y a la inversa, cuando quieras buscar la reversión, ¿vale? Busca esto. Busca la migración y la no continuidad. ¿Vale? ¿Veis el concepto que es distinto? Sí, sí. Cuando quiero continuidad, que me lo migren y se vayan. Además es que pasa siempre. Mirad aquí. Lo migran y se va. ¿Vale? Aquí lo vuelven a migrar y ya no, guarrería. Ya pilla última hora, pero bueno. Para que veáis un poco el concepto. Además, todos estos conceptos, toda esta teoría, no lo creáis tampoco porque lo digamos nosotros. Cogeros un gráfico y empezar a analizarlo, ¿vale? Empezar a ver ejemplos. Porque al final esto se sabe porque la gente se pega horas analizando los gráficos, ¿vale? No se sabe por otra cosa. Así que yo creo que es muy interesante. Fijaos, y no es que sea... Que muchas veces será que vemos lo que queremos ver, pero qué casualidad que te lo migran y se va. Te lo migran y se va. Te lo migran y se va. Para mí me resulta casual, ¿vale? Está aquí, lo migran aquí y hace un nuevo desplazamiento. ¿Te da igual esa migración a la izquierda que acabas de marcar justo donde pusiste el circulito? Esta. No, más a la izquierda. Esta. Hay una migración, pero que baja. Sí, pues porque se está creando una pequeña reacumulación en ese punto, ¿vale? Lo ideal que es migración e irse. Aquí lo han migrado y no se ha ido, pues alerta, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Porque este movimiento te lo vas a perder, porque yo no voy a comprar ese movimiento. Es que esto no es una ciencia, ¿vale? Es la dificultad de esto. Volvemos un poco al anterior. Hay discrecionalidad, hay subjetividad y no tenemos respuesta para todos los acontecimientos y para todas las condiciones. Ya nos gustaría, ¿vale? Entonces tenemos que buscar que se dé el mayor número de inputs, ¿vale? A favor de nuestra idea. Entonces, si tú quieres comprar y ves este pequeño guarreo de que lo migran, no continúa, de que me lo vuelven a migrar por abajo, dices, pues mira, me espero, me quedo fuera. ¿Vale? Tienes que tener también esa capacidad de decir, pues, no me da confianza para entrar. ¿Vale? Fijaos que guarreos por aquí. Arriba, abajo. Pues, a lo mejor incluso es un fallo de la plataforma. Pero esto sucede. ¿Vale? ¿Ves? Migraciones y para abajo. O migraciones y se queda aquí lateralizando. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Pero una tendencia alcista sana es muy probable que veamos este tipo de cosas. Migraciones y para arriba, continuaciones. Y a la inversa, cuando tiene que pasar lo contrario. Si vemos la migración
y el precio no continúa, para abajo. ¿El tamaño de la migración te importa? ¿Te dice algo? La distancia de aquí hasta Sí, aquí, eso es, eso es. no, porque podemos ver un movimiento que esto que parece sano no tiene tampoco mucho misterio. En realidad, o sea, teóricamente esa migración lo que nos sugiere es que hay aceptación a esos niveles del precio, inicialmente, ¿vale? Inicialmente. Esa aceptación es que y voy a tener que sacar un nuevo término porque no es aceptación. Lo que nos sugiere es que ha encontrado negociación, ¿vale? Que ha encontrado participación entre compradores. O sea, sí, pues ha encontrado participantes, tanto compradores como vendedores, están a gusto negociando en esa zona, ¿vale? Sería esta zona de aquí, están negociando, pero ¿con qué intención? Pues en uno de los retos que tuvimos en Trading Crypto hablábamos de la situación final de un BIPOC. ¿Qué nos puede sugerir? Pues es que depende. O sea, es que depende de la reacción. La migración de un BIPOC, ¿qué nos puede sugerir? Pues es que depende. ¿Vale? Porque yo veo que está en 1 y me lo migran a 2. ¿Y esto qué es? Claro, inicialmente es aceptación. Pero ¿cómo reacciona el precio después? Si luego me lo revierten, ¿eso es aceptación? ¿No? No, porque si hubiera sido aceptación, ¿qué hubiera hecho el precio? Continuar. ¿Vale? O sea, que es complejo también desde ese punto de vista teórico, ¿no? O sea, que te migren un BIPOC no quiere decir aceptación, quiere decir que ha habido negociación, pero no sabemos el sentido que hay detrás de esa negociación. El sentido puede ser o bien continuación o bien reversión, ¿vale? Entonces, siempre, no me cansaré de decirlo, cada acción del precio tiene que ser confirmada o rechazada por la posterior reacción del precio. Entonces, yo veo una migración, vale, perfecto, pero ¿qué hace luego el precio? ¿Vale? ¿Me la está aceptando? En cuyo caso quiero que cuanto menos tiempo posible pase, continúe, o me la está rechazando, que es este ejemplo, que no continúa, ¿vale? No continúa o consume mucho tiempo. Es complejo, ¿vale? Sobre todo en intradía. En intradía, pues le metemos ahí una capa también de complejidad. Pero yo recomiendo para los que hagamos intradía tener en cuenta estas migraciones porque, mira, aquí tenemos otro ejemplo muy bueno. Aquí está guarreando, te lo migran y para abajo. ¿Vale? Aquí te lo migran de aquí a aquí y para abajo. ¿Vale? Aquí te lo migran de aquí a aquí y no hay continuidad. Pues oye, pues a lo mejor ya puedes tener en cuenta algo así, ¿no? Pues quizá, ¿vale? Únicamente para que veas un poco el razonamiento que hay detrás de este tipo de este concepto, sobre todo para la intradía, ¿vale?